que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenido a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy tenemos un programazo con el tema Nuestro ADN y Dios. Como siempre tenemos nuestro panel de lujo, que está el doctor Héctor D. Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Sí, buenos días, Annette. Gracias por tu presentación cordial de siempre, ¿verdad? Le damos la bienvenida a los amigos y hermanos que nos sintonizan, así como los que nos ven y nos escuchan, al segmento de este día que tiene relevancia e importancia trascendental, como es la discusión del ADN, que en círculos científicos, pero como este ADN de alguna manera hay un vínculo, hay alguna relación con los asuntos divinos o con Dios, y ese es el tema que vamos a estar ocupándonos en este segmento. Bienvenida a la doctora Eunice Pedraza para que le dé saludo a nuestros amigos oyentes. Saludos a todos, gracias una vez más por estar con nosotros. Le invito a que llame a su vecino, a su vecina, a su familiar, a todo aquel que usted sepa que está interesado en crecer espiritualmente, porque el tema de hoy es sumamente interesante. Así que no se retire, quédese con nosotros. Doctor, hay unos pasos en uno de los escritos que usted tiene, sí, que estamos hablando, donde dice que el ADN da funcionalidad a la fisiología cerebral de los pensamientos, pero no al contenido de ellos. Y eso está bien interesante. Claro, antes de poderte explicar la funcionalidad de los pensamientos, amerita ilustrar a todos los amigos que nos escuchan desde dónde para acá, en el momento de la historia, es que se habla del ADN. En el 1953, el norteamericano James Watson y el británico Francis Crick, estudiantes de biología molecular, descubrieron esta molécula, la molécula que es la portadora de la información genética de las especies vivas en este caso. Y claro, ello le supuso a ellos el premio Nobel posteriormente por este hallazgo, ¿no? Y desde el lenguaje hablar del ADN como la información básica biológica, ese lenguaje está otorgado a la humanidad desde el 1953. Wow. ¿Okay? De ahí para acá es que surge todo este proceso. Y claro, por las implicaciones trascendentales y la biología, pues claro, hemos insertado ese tema casi un asunto común. Y por lo tanto, cuando se descubre la molécula, o la biomolécula o la macromolécula, porque es una molécula grande, enorme, que contiene mucha información y compleja información. Y cuando descubren el ADN, la función vital de los genes es contener la información de la especie que está exportadora, duplicar esa información y posteriormente transmitir esa información. Para que ocurra ese proceso de, número uno, contener la información, para eso está el ADN. Y para duplicar y transmitir la información, para eso está la otra molécula hermana que se llama el ARN. O sea, una molécula complementa a la otra, ¿ok? Así que en los términos de la biología molecular, normalmente no podemos separar el ADN del ARN, porque las dos, de alguna manera, en coordinación, son las transmisoras de la información biológica. Ahora, dicho esto, vamos a aclarar esto. Cuando yo voy así, a grosso modo, ¿verdad? Desde esta premisa, y vamos a coger nuestra especie humana, este ADN nos garantiza la biología de nuestra especie.
Es decir, cuando digo especie, al ser humano, es la razón por la cual somos una especie humana y no gallo, no perro, no mono. Sí, nos garantiza esa biología de nuestra especie humana. Y ese ADN también nos garantiza otra función genética, que es la genética de nuestra descendencia. Es decir, de nuestros antepasados, porque claro, entonces en ese sentido, ahí convergen esta información genética en hacernos especie humana que somos, una, y lo otro en darnos las características y rasgos de nuestra descendencia, de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y ahí estamos. Ahora, una vez estamos ahí con estas peculiaridades y con estas características de transmisión de información, de momento tenemos esta anatomía, porque estamos metidos en una anatomía. Tenemos esta biología, que estamos insertados en esta biología. Y tenemos este comportamiento fisiológico de todos esos órganos funcionando. Y ahí el ADN está garantizando que tú eres un ser humano en propiedad, con todas las propiedades y cualificaciones, ¿verdad?, que te garantizan ahora como especie humana, con la función vital de especie humana. Y ahí entonces, cuando examinamos nuestro cerebro como el órgano supremo de nuestra especie humana, de momento encontramos que hay una función trascendental a nivel neurológico, a nivel cerebral, que es la función del pensamiento. ¿Okay? Y ahí vamos a contestar tu respuesta, a darte la respuesta, mejor dicho, ¿no? De momento encontramos que todos nosotros como seres humanos tenemos la capacidad, y escuchen amigos, tenemos la capacidad fisiológica de producir y generar pensamiento. Todos nosotros tenemos la capacidad fisiológica de producir y generar pensamiento. Y que para la hora en que tenemos esa capacidad fisiológica, biológica, de generar y producir pensamiento, hasta ahí el ADN está haciendo su contribución. Es decir, me da la capacidad fisiológica, biológica de pensar. Pero el ADN no me da el contenido de los pensamientos, ni me da la naturaleza de los pensamientos, ni me pone pensamientos de mis generaciones anteriores, porque la esencia de lo que es un pensamiento, eso lo pone usted como ser humano y eso lo pongo yo. Es decir, que no pensamos de esta manera porque mis padres o mis abuelos y tatarabuelos pensaban de esta manera. Porque no viene genéticamente el modo en que pensamos. La esencia de lo que tenemos, eso no viene genéticamente. Y eso lo estoy diciendo como científico. Nuestras formas de pensar han sido el resultado de todas las exposiciones medioambientales a las cuales uno se ha expuesto desde que uno nació. Es decir, cuando tú naciste, tú tenías toda la capacidad de producir, generar pensamiento, pero tú, ante la exposición de tus ambientes de familia, de tu contexto de familia, de tu contexto de tus vecinos, de tu contexto de tu escuela, de tu contexto de tu cultura, del contexto de tus creencias, tus estilos de vida, tus roles, desde lo que se llaman, desde ese modo de vida, desde esa particularidad familiar, cultural en que tú te fuiste desenvolviendo y desarrollando, de ahí entonces tu función de pensamiento fue tomando todas esas señales, todos esos argumentos, todas esas referencias, todos esos perfiles, y entonces ahí fue que tu pensamiento o la función de tu pensamiento fue adquiriendo esos modos de pensar ante la exposición a la cual tú estabas. Y de momento encontramos ahí a este individuo, a esta persona, que puede ser tú, yo y todo, con esta fisiología, dándome la garantía de que podemos y tener la capacidad de pensar. Pero la naturaleza, insisto, y el contenido o los modos o estilos de que yo pienso, eso no me lo dio el ADN. Eso fue el cúmulo de todas las experiencias a las cuales yo me he visto envuelto dentro de mis contextos del desarrollo y de mi crecimiento.
Doctor Colón. Ay, perdón. Ajá, sí. Diga usted. Sé que está por reventar. Claro que No, sí. es que es un comentario de lo que él mismo ha hablado como un resumen para que entendamos. O sea, que el ADN te da tu cuerpo, tu biología, Claro. tu fisiología, pero no te dice qué tú vas a hacer con tus pensamientos, claro. con tus emociones, Claro. con todo lo que es abstracto. Si no es todo, es biológico. Todo lo demás tiene que ver con lo que tú has claro. vivido, con lo que tú has experimentado en la vida, Claro. con lo que has decidido escuchar y ver. Muy bien. Y de ahí pero no sale de tu ADN. No sale de tu ADN. Y de hecho, el ADN a mí lo que me da es el fundamento neurobiológico sobre la cual se crean mis pensamientos posteriormente. Se alimentan mis pensamientos, pero no me da el pensamiento como tal. Y eso hay que diferenciarlo porque a veces he escuchado esto y lo digo con el sentido de respeto, pero tenemos que corregir este error. Yo pienso así porque esto viene de mis generaciones anteriores. No tiene uno la capacidad. No. Eso no viene porque tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo pensaban de esa manera. Discúlpeme, eso no funciona así. Funciona que a lo que tú fuiste expuesto, ahí es que se genera la naturaleza y la esencia de lo que tú piensas. Eunice, Sí, doctora. usted habló, doctor, del hecho de que el ADN nos ayuda, nos da la capacidad de multiplicarnos, ¿verdad? Para que podamos, o sea, si yo tengo un hijo, es un ser humano, y eso es un hecho sumamente importante que hay que recalcar. Claro. O sea, nosotros no podemos replicarnos en otra especie que no sea el ser humano. Claro. Y eso es según las investigaciones De hecho, científicas. nuestro ADN garantiza nuestra especie, garantiza mi especie humana, porque el ADN no va a transformarse, ni el ADN va a crear mutaciones para hacer de mí otra especie, porque eso no es compatible a nivel biológico. Y eso es uno de los argumentos que a veces se esboza para invalidar la teoría de la evolución de Darwin. Darwin quería que podíamos evolucionar en otra especie y cuando descubrimos el ADN, lo siento, pero con el ADN no se evoluciona a otra especie porque las fuerzas biológicas del ADN lo que garantiza es la perpetuidad de la propia especie de donde ha surgido. Y además de eso, el ADN nos provee lo de la capacidad de pensar que no tienen otras especies. Claro. Claro, eso es lo que Este me hace segmento, pensar y lamentablemente, entender. Yo lamento las personas que piensan que, ¿verdad?, hemos salido de alguna evolución y que falta un No eslabón. es compatible. Yo no soy el eslabón, No. ni tampoco lo estoy buscando. Gracias al ADN, yo sé que soy un ser pensante que se puede relacionar con Dios. Y ahora vamos a tocar el aspecto espiritual sobre el fundamento del ADN porque todavía hay mucha tela que cortar. Pero nos vamos a una pausa rapidito, no te vayas. Te esperamos. Muchas bendiciones. Esta que te habla es tu amiga y hermana Anet Cora. Para recordarte que todos los miércoles a las 10 de la mañana y sábado a las 10:30 tienes una cita por aquí por CTNI para que puedas ver nuestro programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, donde realmente podrás entrar a una nueva dimensión de tu fe. Este servidor, doctor Héctor Colón, estaré abordando temas de las actividades del cerebro y cómo éstas están vinculadas y relacionadas con los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. ¿Sabes qué? No te lo pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana. Te esperamos. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, entre ellos está Bello Capello Salón, que queda en Carolina. También tenemos la Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-504-8989, 787-504-8989. También tenemos a Cabellos con Arte en Sierra Bayamón. Recuerda buscarnos en nuestras páginas de Facebook, entrar a YouTube, darle a la página de Facebook, le puedes dar like
y ahí vas a ver, ¿verdad? Todo lo que nosotros, los pensamientos del día, los programas. Cualquier comentario que quieras hacer, puedes hacerlo a través de nuestra página de Facebook. También tenemos el YouTube, que te puedes suscribir y puedes ver los programas desde el primero hasta este último. Así que suscríbete y déjanos saber qué dudas tienes, qué está pasando, cómo te está gustando el programa y cómo te podemos ayudar con cualquier respuesta que aquí el doctor o la doctora Eunice te pueda brindar. Así que continuamos con este programa, doctor. Nos quedamos con ese tema así como... en el aire. ¡Wow! Cuéntenos, ¿qué más tiene, verdad, para que nosotros aprendamos? Sí, mira, el ADN no se ha encontrado ADN que codifiquen los pensamientos. Es decir, los pensamientos los pongo yo como especie. No se ha encontrado ADN que condicione nuestras decisiones, que condicione nuestras creencias o las conductas que generamos. Es decir, que nuestras conductas, creencias, decisiones y pensamientos no forman parte del paquete del ADN. Esas son decisiones libres que nosotros decidimos. Es decir, yo soy libre en creer lo que yo quiera creer. Yo soy libre en pensar lo que yo quiera pensar. Por lo tanto, no es que la forma en que yo tomé unas decisiones a favor o en contra de Dios se me pueda atribuir a que yo tomé esas decisiones porque, por ejemplo, si yo pequé, yo no puedo atribuirle que yo pequé porque mis padres pecaron o yo pequé porque mis abuelos pecaron, porque no es compatible. No se puede decir que yo traigo el pecado en los genes, porque la toma de decisiones es libre para cada individuo, ¿ok? Es decir, que yo soy responsable, yo y únicamente yo soy responsable delante de Dios de mis creencias y de mis decisiones. Bíblicamente eso lo podemos ver porque hay un sí. versículo, ¿verdad? Sí, creo que es Juan 9, 2 y 3. Correcto, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Wow. De hecho, ahí hay 2000 años antes de Chris y Watson encontrar esto en el 53. Ahí hay una pregunta casi de carácter genético. Exacto. Ven acá, estamos estipulando. Ya Jesús lo había resuelto. Amén, Jesús lo había resuelto. Muy bien. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, está diciéndole, la naturaleza del pecado de este hombre viene de él o que viene por gene o por la transmisión de la herencia. Jesús le dijo, no. Jesús descualifica y da la respuesta. No es que este ni sus padres, o sea, esto no tiene que ver nada con el asunto de sus padres. Esto tiene que ver con la capacidad de Dios de resolver e intervenir divinamente en esta persona en este momento de turno. Desde la eternidad. Claro. Pues así Dios lo quiso y en su momento se iba a glorificar en la vida de este Esa hombre. es una de las maravillas de Dios, ¿verdad? Que a pesar de que biológicamente, ¿verdad? Somos seres tan parecidos, pero en su grandeza, Él nos da la capacidad de que seamos individuales en nuestros pensamientos y así también en nuestras emociones y nos da la autoridad para decidir qué hago yo con este cuerpo que me ha dado. Así que esa es la maravilla de la individualidad. Por lo tanto, yo reinterpretaría el ADN, que aunque el ADN se estipula mucho para funciones estrictamente biológicas, entonces, si yo soy un ser espiritual y mi anatomía, mi fisiología me da el soporte neurobiológico desde donde está descansando mi alma, porque mi alma aquí descansa, ¿ok? Y es inseparable y mi espíritu es inseparable de mi alma y de mi cuerpo. Entonces yo puedo decir con autoridad y reafirmando que el ADN es un producto de Dios. Amén. Claro. Que el es ADN, lo más maravilloso que yo he escuchado. El Dios de los cielos. ¿Para qué? Para crear en mí la biología sobre la cual habría de descansar el soplo de su espíritu y en última instancia la expresión viva de mi alma, y que mi alma tuviese una plataforma biológica desde donde se habría de expresar
y de dónde se habría de mostrar al mundo. Y que como esa alma está sujeta a los vaivenes de las emociones, y cuando digo emociones, es porque encontramos también que el ADN me da la capacidad neurobiológica de las descargas neurológicas sobre la cual yo voy a sentir emociones, pero el significado de esas emociones no me lo da el ADN. Es decir, yo pongo el significado, la comprensión y la naturaleza de lo que van a ser las emociones, pero eso no me lo da el ADN, eso lo pongo yo. El ADN me da la función fisiológica de este cuerpo, pero lo que yo hago con este cuerpo, eso no me lo da el ADN, eso lo pongo yo. Definitivamente puedo entender, el ADN lo que me provee es este cuerpo, el cerebro, todas las neuronas, todo ese componente biológico. Claro, claro. Y esto es palabra de liberación, porque entonces wow. lo que hayan sido mis padres o mis antepasados, ¿verdad? No va a determinar quién soy yo hoy, sino que lo decido yo gracias a esa individualidad de la cual Dios me ha capacitado a través de ese mismo ADN, porque me da la capacidad biológica, pero cómo yo interpreto, qué significado le doy a mis memorias, a mis vivencias, eso lo determino yo. De manera que si yo lo determino cuando vengo a Cristo, entonces puedo cambiar la interpretación de los hechos negativos que se hayan dado en mi vida. Si los interpreté mal, le puedo dar una reinterpretación gracias a la palabra de Dios. Así que eso es un acto de liberación de parte de nuestro Dios. Y un detalle, para nosotros. No debemos confundir la función biológica con preferencias. No. Porque en muchas ocasiones se están justificando muchas preferencias de conducta, diciendo que eso vino en el ADN. No, el ADN te hizo hombre o mujer. Eso es lo que determina la biología y la investigación. Por separado. Muy bien. Eso es así. Y no puedes justificarlo sobre una función biológica. Y biológicamente tú puedes, el ADN define no solamente quién tú eres como persona, ni lo que eres, sino también habla de tus generaciones, que no podemos justificar, como usted dice, experiencias o conductas porque mi mamá era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo soy alcohólico. No. Alguien se va a tener que parar en la familia, claro, y va a esos, decir hasta aquí. Hasta aquí, porque correcto. todo eso fueron conductas aprendidas. Aprendidas, exacto. Y según yo las aprendí, tienes la capacidad de desaprender esas conductas. Y tienes que ver que tú eres y puedes parar esto. O sea, eso que va en tu generación, según lo que la gente dice que va de generación en generación, sí hay maldiciones generacionales respecto a conductas aprendidas y muchas cosas que uno vive porque es lo que conozco. O a creencias pero aprendidas. Dios nos dio la capacidad para poder detener eso y nosotros tomar la decisión de entregar nuestros pensamientos, incluyendo quienes somos en nuestra biología, pero nuestros pensamientos tenemos que escoger a Dios y tomarlo en cuenta para que entonces esa biología, Dios pueda entrar en lo que es nuestra biología, conteniendo claro. el ADN, a lo mejor con unos antepasados, con unos problemas grandísimos, pero fue hasta aquí. Y cuando tú llegas hasta aquí, lo que nazca después de ti va a ir pues entonces, de ti en adelante. Para cerrar, como yo soy el que elijo mis pensamientos, mis decisiones, mis creencias y mis conductas, todos ellos tienen cambios, pero tienen cambios con el poder cuando tú te relacionas con Dios y conoces a Dios. Exactamente. Y desde la plataforma de tu relación con Dios, tienes toda la capacitación, el poder y toda la determinación de Dios de poder cambiar tus pensamientos, cambiar tus decisiones, cambiar tus creencias y cambiar tus conductas. Porque todo eso es cambiable. Pero es cambiable por el poder del Espíritu Santo. Y a través de su palabra viva. Y a través de su palabra viva, que me ayudan a transformar todos esos procesos. Y por lo tanto, después que tú cambiaste pensamientos, decisiones, creencias y conducta, al final, al otro lado del camino, tú sigues teniendo el mismo cuerpo. Si tú eras trigueño, vas a seguir siendo trigueño. Si eras de mujer, vas a seguir siendo mujer. La única diferencia es lo que tú vas a comenzar a hacer de ahí para adelante, basado en que ha sido transformado pensamientos, creencias y decisiones. O sea, Amén. nos vamos con Amén. esta. No hay justificación para permanecer
como fueron mis antepasados o, Claro. o las Claro. cosas que venimos arrastrando. Aquí rotamos no ese hay vínculo, justificación rompemos ese porque vínculo. hoy se puede romper ese vínculo contigo, Amén. cambiando tus pensamientos y adaptándolos a quien tú en realidad eres, que Dios te hizo. Y con el auxilio del Espíritu Santo se puede. Ah, eso es así. Se Amén. puede. Nos vamos y regresamos con una llamada prontito. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy tenemos una llamadita de la señora Allende que le quiere hacer una pregunta al doctor. Señora Allende, buenas. Ajá, sí, Sí, buenas. adelante con su buenos días. pregunta. Quisiera preguntarle al doctor Ajá. que me indique cuál es la diferencia entre el ADN de los seres humanos y de los animales. Wow, tremenda pregunta. Vamos a darle una buena respuesta. Mira, Lucy, así como todos los que nos están viendo, la señora Allende, ¿verdad? Sí. Prácticamente es bastante similar el ADN de nosotros y el resto de las especies biológicas, ¿ok? Porque es un ADN que nos da la funcionalidad para la biología y prácticamente la biología es bastante similar. Donde se diferencian los seres humanos del resto de las especies biológicas es en las funciones cerebrales y para ello el ADN tiene una expresión genética mucho más amplia a nivel neurológico que el resto de la biología. Y encontraron los científicos que la expresión genética o la diversidad genética era mucho más amplia. Y eso era, claro, después encontraron la respuesta en función de las funciones neurológicas, especialmente la función del pensamiento, que es mucho más amplia, mucho más sustancial e ilimitada que el resto de las especies. Pero en cuanto al resto de la biología normal, regular, es bastante similar en términos de los de seres humanos y las especies animales. O sea que nos diferencia el pensar, el tener la capacidad. Claro, y que para ello De hay tener una el cerebro y diversidad pensar. mucho más amplia de diversidad genética a nivel neurológico y claro, ahí está la respuesta de por qué tenemos esta capacidad tan amplia de pensamiento. Y relacionarnos con Dios, que es de lo más importante. Claro, de Amén. manera trascendental. Así que gracias, Lucy Allende, por tu pregunta. Espero Pues que... gracias a ustedes porque me clarificaron muchas cosas. Gracias. Gracias. Ok, bien, gracias a ti, bye. Bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Eunice y yo, pero tenemos el pensamiento del día con el doctor, así que no te vayas. El hecho de ser nosotros una especie que portemos genes y que esos genes nos dan prácticamente el soporte biológico necesario sobre la cual descansa nuestra humanidad, eso también nos pone de manifiesto que esta humanidad o este soporte neurobiológico habría de ser el soporte sobre la cual descansa la capacidad que nosotros tenemos de hacer procesos espirituales que radican a nivel neurológico del cerebro. Por lo tanto, la expresión de nuestros procesos espirituales, nuestras creencias, tiene como base y fundamento que tenemos una biología donde descansamos y por lo tanto aquí entendemos la hechura de Dios, en la cual podemos ser afirmados que somos espíritu, que somos alma y que somos cuerpo. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.